Me gusta verlo junto a Freud y Darwin, los tres pensadores que expandieron nuestro conocimiento de manera formidable. Fue el primer economista en describir los mecanismos básicos, las leyes del movimiento, lo que impulsa el orden económico actual. Mucho de eso aún tiene actualidad. Se puede decir que el marxismo desempeña el papel más importante para la sociedad china desde el pasado hasta el presente y el futuro. Marx era un liberal, un hijo del iluminismo. Para Marx lo más importante era la libertad. Parece no haber una alternativa al capitalismo. La gente les echa un vistazo a Stalin y Mao y piensa que la alternativa no funciona. Creo que lo más emocionante de Marx es su idea de que la liberación social necesita un actor que solo pueda liberarse si tiene una perspectiva de liberación para todas las personas. Karl Marx, filósofo, periodista y economista, no parece haber perdido actualidad a 200 años de su nacimiento. En la era de la globalización, la crítica al capitalismo y el debate sobre la desigualdad social han vuelto a encenderse. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. No podía imaginar que sus herederos lo llevarían a la práctica de forma tan radical y diferente. La gente de muchos rincones del mundo se remitió a Karl Marx, proclamó revoluciones en su nombre y transformó sociedades. La mayoría de estos experimentos hoy son historia, pero el capitalismo, el gran enemigo, demostró tener mayor capacidad de supervivencia de lo que Marx pensaba. La idea marxista tradicional de que uno hace la revolución para que sean otros los que lleven la voz cantante y así se resuelva todo, ha hecho el ridículo más de una vez. Uno no cree que si hay una lucha de clases y ganan los que hasta ahora siempre habían perdido, los otros dejarán de actuar así como así. La perspectiva para un cambio social debe ser una sociedad solidaria con todos. La revolución industrial es el tema central del siglo XIX. Cambiará radicalmente la vida de las personas gracias a inventos innovadores, pero también con condiciones de trabajo desastrosas en las nuevas fábricas. Los levantamientos de la pobreza conmocionan a muchos países de Europa. La carrera de Karl Marx comienza en la tranquila Treveris. Karl Marx nació en Treveris, y eso es muy interesante para los chinos porque veneran mucho a Marx. Por eso la ciudad tiene una relación muy intensa con China. Los chinos se ofrecieron a regalarnos una escultura para el bicentenario del nacimiento de Karl Marx.
Nos ocupamos de la idea, buscamos un lugar y después regateamos el tamaño hasta llegar a una altura total de 5,5 metros. Los chinos se alegraron mucho porque el 5 del 5 es la fecha del nacimiento de Marx y es otro simbolismo bonito que no habíamos calculado, pero que contribuyó a la hora de ponernos de acuerdo sobre las dimensiones. Nosotros construimos el pedestal y en China se hace la escultura. Queremos juntarlos en primavera y prepararlo para que la escultura se pueda inaugurar el 5 de mayo. Marx pasó su infancia en Treveris. Su padre, abogado, no puede ejercer más su profesión en Prusia por ser judío. Por eso la familia se convierte al protestantismo. A los 19 años de edad, Karl Marx comienza a estudiar Derecho en Bonn, pero un año después se cambia a Berlín. Comienza a interesarse por la filosofía y finalmente se aboca totalmente a ella. La confrontación con el filósofo Hegel y su doctrina de la dialéctica sienta las bases de sus teorías futuras. Según el análisis posterior de Marx, la industrialización produjo un nuevo sistema económico, el capitalismo, y una nueva clase social, el proletariado. Esta nueva clase se liberaría inevitablemente de su opresión y daría origen a una nueva sociedad por medio de una revolución. Sin embargo, la revolución tardó en llegar. Sucedió mucho después de la muerte de Marx y justamente allí donde menos lo hubiera esperado, en la por entonces retrógrada Rusia y con el revolucionario de Lenin a la cabeza. Lenin estaba organizado desde hacía décadas en un grupo de políticos de izquierda, la Segunda Internacional. Todos creían que si les informaba a los trabajadores cuál sería su destino real, estos se negarían a ir a la guerra para combatirse mutuamente y en cambio se unirían como proletarios de todos los países para hacer la revolución mundial. Eso no sucedió. Muchos socialistas experimentaron la desilusión de sus vidas, Lenin incluido. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra total. Es decir, que no solo se movilizó el ejército, sino toda la población civil. El sistema zarista no se lo pudo permitir. Los alimentos empezaron a escasear cada vez más. El único partido que intercedía claramente por el fin de la guerra era el partido bolchevique. Durante el surgimiento de ese sentimiento antibélico, Lenin les exigió a los bolcheviques que tomaran el poder en nombre de los soviets, es decir, de los consejos obreros. A menudo se dice que Marx era determinista porque creía que el socialismo inevitablemente surgiría de las contradicciones del capitalismo. Por el contrario, Lenin era más bien voluntarista. Para él la voluntad era decisiva. No creía que el capitalismo por sí solo provocaría la revolución. A partir de eso, Lenin desarrolló un concepto muy especial del partido, según el cual los revolucionarios profesionales liderarían las masas. Sin Lenin, no hubiera existido la revolución bolchevique. La revolución enseguida logró un gran carisma, tanto por el aspecto terrible como por la idea y la inspiración. Lenin esperaba que los trabajadores alemanes siguieran el ejemplo de los rusos y que ambos países comenzaran la revolución juntos. Así se podrían superar los problemas de pobreza extrema y el subdesarrollo social y económico de Rusia. Durante los primeros años, Alemania desempeñó una función clave desde la perspectiva de los bolcheviques.
Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fundaron la Liga Espartaquista en respuesta a lo que sucedía en Rusia y con la esperanza de que también en Alemania la población insatisfecha, cansada de la guerra y los costos ocasionados, pudiera organizar un cambio radical de régimen. Lo intentaron 3 veces y fracasaron, no porque su estrategia fuera mala, sino porque se enfrentaron a un adversario mucho, mucho más fuerte. Durante su época de estudiante en Berlín, Karl Marx se forja entre sus compañeros una reputación de joven filósofo crítico. Lo consideran de izquierda, lo que lo pone en la mira de la policía secreta prusiana. Después de graduarse con un doctorado, se le niega una carrera académica por su modo de pensar. Entonces, a principios de 1842, lo contrata la Gaceta Renana, el periódico opositor de Colonia. Marx usa el periódico para informar sobre la miseria desesperada de la clase trabajadora. Muchos de sus textos se censuran, pero en su breve carrera como cronista, Marx promueve enormemente el periodismo político. Sin el periodismo, Marx no se hubiera convertido en lo que es. Se vio obligado a enfrentarse a la lucha por la subsistencia de los campesinos del Mosela, cuando el capitalismo comenzaba a surgir. Antes era un pensador inteligente, listo, radical, pero abstracto e idealista. Comencé a leer a Marx casi inmediatamente después de confirmarme, porque Dios no me respondía. Así que pensé quién otro podría explicarme cómo era el mundo. Y entonces descubrí al Marx de los comienzos, básicamente el heredero del idealismo alemán, que intentó explicar el mundo a partir de un principio y sobre todo trató de desarrollar una imagen de la sociedad con un gran patos por la libertad. Marx el profeta, Marx el ícono, Marx el que promete la salvación a la humanidad, nunca existió realmente. Fue un resultado malo de una mala propaganda. Más tarde, la propaganda también idealiza los efectos supuestamente beneficiosos de las revoluciones. Estos carteles no dicen que hubo millones de muertos en la Unión Soviética de Stalin, ni en la China de Mao Zedong. La propaganda alcanzó el punto culminante con Mao Zedong. Sometió todo a la voluntad de los comunistas. Hoy muchos dicen que China ya no es socialista desde hace tiempo, sino una economía capitalista en un mundo capitalista, con un régimen que de comunista solo tiene el nombre. No estoy tan seguro. Quizás en 2050 todavía haya una China que se autodenomine socialista. Desde 2008, la crisis del capitalismo se ha agudizado constantemente. Pero, ¿qué significa esta crisis? En realidad, nos enfrentamos a las mismas preguntas que Karl Marx en su momento. La revolución china fue fundamentalmente una revolución campesina. Mao atrajo a los campesinos usando, por ejemplo, elementos de la ópera tradicional. El problema del socialismo en los estados subdesarrollados era que, si bien aspiraba a mejorar las condiciones de vida de la gente, en realidad exprimía a la población para obtener los recursos necesarios para un estado fuerte, industrial y militarmente.